Bien, amigos, estamos hoy día teniendo un interesante conversatorio con Tomás Fernández y estamos analizando la importancia de los estados financieros de las empresas y la forma como estos han ido evolucionando de acuerdo a las exigencias del mercado, de las autoridades fiscales y del marco regulatorio nacional. Entonces yo creo que aquí tenemos varias interrogantes que le hemos formulado a Tomás para que más o menos nos las analice ahora en esta oportunidad. Correcto. Fíjate, mi mamá, que es la W de la WIPOL, en nuestro nombre, siempre dice que de ciertas crisis surgen las oportunidades. Y no es por querer ver el vaso medio lleno, en vez de medio vacío, pero precisamente, conjuntamente por la crisis de gobierno corporativo y de una serie de escándalos financieros que tuvimos nosotros en el 2003, 2004, se estaba suscitando en Estados Unidos, a partir del 2001, 2002, 2003, toda la crisis aquella de la Enron y WorldCom y tal, que una firma internacional sumamente prestigiosa, como lo era Arthur Andersen, desapareció del mapa. Sin embargo, gracias a esas crisis, la profesión se ha ido fortaleciendo y exigiendo a su miembro y valorando lo que es la calidad del trabajo del auditor y la contabilidad, que ha sido por el bien. Igual le diría que fruto de la crisis bancaria, que gracias a Dios la tuvimos, y me permito decir eso, en el 2003-2004, porque si la crisis bancaria del 2008 internacional nos agarra, como decimos en dominicano, sin haber tomado las previsiones que se hicieron a partir del 2004 y 2005, con todos los reglamentos que se emitieron, incluyendo el reglamento de los auditores externos, incluyendo el reglamento del gobierno corporativo, de las instituciones financieras, donde se exige que dentro de la composición del consejo director de las mismas exista un director que sea el experto financiero, que no es solamente alguien que es de negocio o de relaciones de negocio, tal, sino que tenga una óptica financiera. Entonces yo creo que todo eso ha sido por el bien y que cada vez se va migrando hacia esa transparencia. Tú comentabas lo de la norma internacional, la importancia que eso es para multinacionales con subsidiarias aquí y tal, o empresas dominicanas que ya tienen joint ventures con empresas extranjeras. Sin embargo, lo mismo podría aplicar para cualquier empresa dominicana. Recién en la prensa vimos esta semana una transacción extraordinaria en muchísimos sentidos, donde una empresa como Helado Bon, de consumo masivo, una marca baluarte de nuestro país, entró en una transacción de venta de parte de su capital a unos empresarios colombianos, creo que un grupo colombiano. Esa transacción no se pudo haber dado sin una empresa como Helado Bon haber tenido toda su casa en orden, en cumplimiento con esas normas internacionales, para poder entrar en un matrimonio como recién lo lograron. Exactamente. Y ha ocurrido una situación similar, aunque más discreta, en el caso de muchas entidades financieras locales, bancos, que han estado negociando la totalidad o parte de su patrimonio y de su empresa con inversionistas internacionales que han estado haciendo inversiones en la República Dominicana. En los últimos años esto ha ocurrido con mucha frecuencia y tenemos muchos inversionistas de otros países que están aquí presentes desarrollando nuevos productos y nuevas actividades en el sector financiero. O sea que para todo esto se requiere que las empresas tengan una contabilidad organizada y unos estados financieros que resistan una evaluación donde se pueda ver la calidad y el patrimonio de las empresas y todo lo que representa como una entidad productiva. Una pregunta, Tomás, como tú analizas en este excelente artículo, o sea, ¿cómo a partir del conocimiento, lo que tú llamas todas las joyas escondidas que están detrás de estos números contables, cómo realmente tú puedes redimensionarlo en la creación de valor para beneficio de la propia empresa, de su capital, de su futura valoración? ¿Cómo tú puedes explicarnos para los amigos de Agenda Económica estos elementos que tú tratas también en tu artículo? Fíjate, el énfasis que le quisimos dar al artículo, con el título que García Márquez espero me permita, de que el balance general no tiene quien le escriba, es porque, como comentábamos al inicio, el énfasis principal que se le da, si no el único, es al estado de resultados, de ganancias y pérdidas. ¿Cuántos son mis ventas menos mis gastos? Ese es
mi resultado neto. Esto es tanto así que el 95% de los presupuestos de las empresas y de los planes financieros de las empresas de este país, yo me atrevería a decir que son solamente del estado de resultados. Nunca se presupuesta el estado de situación, el balance general. Como indicaba Luis, siempre con la excepción del sector financiero. Exacto. Entonces, eso siempre ha sido un dilema para mí, porque si yo mañana, Rosana, te comento de que la inversión que me dice que tienes en una compañía que se ganó 100 millones de pesos el año fiscal pasado, si yo te digo a ti que esa compañía vale, en un año se ganó 100, pero solamente vale 50, su capital completo, tú me dirás que eso no hace sentido. Y la razón es la siguiente, la lógica es la siguiente. Si tú para ganarte 100 millones de pesos, tuviste que invertir 1.000 millones de pesos, entonces el rendimiento tuyo es de un 10% sobre el capital que invertiste en la compañía. Sin embargo, el costo financiero, el costo de oportunidad, capital, el costo de oportunidad, ustedes los economistas siempre me amplían, es en este 20. país en el orden de un 17, 20, 22%. Entonces realmente tu empresa está destruyendo valor. Ahora, lo importante es entonces preguntarnos cómo yo puedo crear valor. Quiere decir, Exacto. cómo yo puedo tener una utilidad que sea por encima del 20%. Y esto hay diferentes formas de hacerlo. Como siempre tradicionalmente se ha enfocado es vamos a vender más, vamos a gastar menos, vamos a desarrollar productos que tengan mejores márgenes y tal. Y eso es bueno y válido. Sin embargo, la competencia que ahora cada estrecha vez los más márgenes. difícil precisamente de estrechar esos márgenes, de aumentar tu participación de mercado. Entonces, una óptica, es decir, siempre vamos a seguir mejorando esos 100 millones de pesos, pero vamos a ver entonces cómo en vez de tener invertido 1.000 millones de pesos, podemos bajarlo a que tengas invertido solamente 500 millones de pesos. Y consiga los mismos o más resultados. Entonces, en ese caso, asumiendo que te quedes ganando los mismos 100 millones de pesos, pero solamente tienes invertido 500 millones, Ya duplicas. ya tienes un rendimiento de un 20% que de pronto está por encima de tu costo de capital. En ese orden, Tomás, Muy tal vez interesante. sería interesante la siguiente pregunta. ¿Cómo debe de ser la estrategia empresarial en términos de plazo? O sea, ¿cómo debe pensar el empresario en el corto plazo y en el mediano plazo? Porque de buenas a primeras tú puedes ser una empresa que esté teniendo muy buenos resultados en el corto plazo, pero hay una competencia que se está desarrollando en el sector empresarial donde tú trabajas, que está preparándose para ganar más espacio en el mercado y para hacerte a ti una competencia que te va prácticamente a marginar si tú no estás también haciendo lo necesario en términos de cómo tú evoluciona tu empresa pensando en el más allá. Claro. Fíjate, las estrategias para ver cómo podemos optimizar el capital económico invertido en las empresas, si quieren la podemos clasificar en dos grandes rubros. La primera es la administración del capital de trabajo y la segunda es la administración de lo que es tu planta física, tu activo fijo comprometido en la empresa. Capital de trabajo no es más que la sumatoria del inventario que tengo de mercancía, del crédito que doy a mis clientes, porque no todas mis ventas son de contado, y otros activos corrientes que tengo invertidos. Ese capital de trabajo, ese activo, en parte me es financiado de forma gratis por mis suplidores, por mis empleados y alguna cuesta mínima por las autoridades fiscales. Y esos pasivos no financieros es parte también de mi capital de trabajo. No tienen un costo financiero como lo tiene una deuda bancaria o lo tiene el capital de un accionista. Entonces, a ver, ¿cómo podemos entonces enfocarnos en minimizar ese capital de trabajo? Creo que de todo he conocido las tendencias que había desde el inicio de los 90 de Lean Manufacturing, por ejemplo. De hecho, recientemente en el sector de Zona Franca se ha desarrollado una serie de campañas para ir educando a los zonafranqueros de ver cómo pueden manejarse con el menor ciclo de efectivo desde que se compra la materia prima hasta que se entrega el producto terminado al cliente. Entonces, buscar herramientas para proteger ese inventario. Muchas veces la gente cree que mientras más inventario tiene, pues mejor. Pero olvidamos de que ese inventario tiene un costo financiero que es sumamente importante. Claro. Por igual, hay otra estrategia de enfocar cómo puedo yo reducir
lo que es mi crédito, mis cuentas por cobrar a mis clientes. Y yo diría que la forma más, a veces jocosa, que me pasa en el 60% de los clientes, es que aquí se dicen, no, yo le pago a los vendedores las comisiones por cobro. Pero a veces le están pagando comisiones por cobro a cuentas que tienen más de 100 días, cuando debieron haber estado en 40 días. Entonces, ¿por qué? Pero es por cobro, efectivamente se está cobrando. A ese señor vendedor, señora vendedora, se le invita a no recibir su comisión por cobro porque la debió haber cobrado los 40 días. Ahora, para eso hay que tener un énfasis en administrar ese capital de trabajo. Por último, y me acerco ya más al lado de los suplidores, tenemos que olvidarnos de los tiempos adversariales, donde yo compro, tú me suples y es una negociación adversarial. Si nos vamos a la China, creo que lo hemos comentado en otros programas, al final del día lo que se busca es, si yo estoy vendiendo este bolígrafo, yo me reúno con el ciclo, la cadena de abasto completa, desde que el que produce la tinta, a veces más allá, hasta el que me ensambla los diferentes artefactos. Digo, okay, miren señor, no todo este bolígrafo lo tenemos que llevar al mercado a este costo y en este tiempo. Vamos a ver como cómo un clúster con clúster micro podemos nosotros lograr eso. Y eso es un reto sumamente importante que tenemos en la mentalidad, en la filosofía empresarial dominicana, de acercarnos sin abusar de esos suplidores para ver cómo podemos lograr esas oportunidades financieras. ¿Y cómo entra en ese análisis, Tomás, en una economía como la dominicana, el tema de las expectativas inflacionarias, el riesgo cambiario y todo este tipo de cosas que a veces pueden tener una incidencia bastante importante en los resultados empresariales? Pongamos un caso, para que me lo conteste después que vengamos de la pausa. En República Dominicana se dio a principio de año una escalada alcista de muchos precios, de muchos productos, que pudo haberle dado la oportunidad a gente que acumuló inventario comprando a precios más bajos meses atrás de ganarse un buen dinero, porque en ese caso el comerciante lo que hace es que ajusta los precios a los nuevos niveles de inflación y entonces toma ganancia, si se quiere, de corto plazo de esa situación. Y lo mismo puede decirse de gente que tenga inventarios que puedan sufrir un impacto cambiario o aprovecharse de un impacto cambiario en el corto plazo, dependiendo de cuáles sean las expectativas del tipo de cambios, ese tipo de cosas. Vamos a una pausa y regresamos.